Y pues vamos a seguir hablando hoy algo relacionado con la fe, pero vamos a empezar a abordar otras situaciones y cuestiones prácticas en nuestro diario vivir, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de relacionarnos con Dios y también de nuestra forma de relacionarnos con los demás. Y para esto pues vamos a estar en la carta primera del apóstol Pablo a los hermanos tesalonicenses. El apóstol Pablo andaba por ahí con Silas y andaban predicando la palabra del Señor. Llegaron a Tesalónica, que era un puerto mercantil, un puerto importante, mucha actividad económica, y llegaron a predicar a la sinagoga. Y ahí estuvieron algunas semanas, pero a los judíos de ahí de la sinagoga, pues no les pareció, no les gustó. En otras palabras, rechazaron el mensaje de la salvación y ellos preferían seguir en su judaísmo y en su antigua manera de vivir en vez de creer en el Señor Jesús y recibir el perdón de sus pecados. Y entonces los judíos se organizaron y armaron una manifestación, un escándalo, y decidieron matar a Pablo. Y Pablo estaba en la casa de un hermano que se llamaba Jason, y fueron a buscarlo y a Jasón lo arrastraron y luego lo encerraron y luego lo obligaron a pagar una fianza, pues por nada y de la nada. Y mientras otros hermanos que acababan de escuchar la palabra del Señor y habían escuchado que hay perdón de pecados por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, ellos escondieron a Pablo y a Silas y entonces Pablo tuvo que salir de ahí, luego ya después se fue a Berea, se fue a Atenas y se fue a Corinto, y ya estando en Corinto, entonces decidió mandarles una carta a los hermanos, una carta que es una de las primeras que tenemos registradas para estos hermanos de Tesalónica, y aunque fue poquito el tiempo, poquitos los días que Pablo estuvo ahí en Tesalónica, pero el mensaje del Señor hizo mella en algunos judíos, hizo mella en muchos griegos, y la iglesia empezó a crecer. Y cuando Pablo ya les manda su carta primera a los hermanos de Tesalónica, a los tesalonicenses, entonces encontramos tres características principales importantes en esta iglesia. La primera es la fe. Si en ese momento el Señor Jesús hubiera regresado, ahí hubiera encontrado una fe verdadera, una fe sincera, una fe que mueve montañas. Y eso es algo que alegra a Pablo y lo menciona aquí en la carta. Y también otra característica importante es la constancia de los hermanos. Los que creyeron en Jesús fueron transformados por el Señor Jesús, y entonces ellos empezaron a mostrar constancia. Constancia, pues, en el reunirse, constancia en el creer en el Señor Jesús, constancia en darle el primer lugar al Señor Jesús, y la iglesia empezó
a florecer y a prosperar. Y la otra característica que resalta para esta iglesia es que estaba en un ambiente muy hostil. Y esto ha sido una situación que vimos en el tiempo del pueblo de Israel, que entre más los perseguían, entre más los mataban, más se multiplicaban. Sabemos que el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, entre más era perseguido, más y más y más crecía. Y también así lo vemos en el Nuevo Testamento, que cuando la iglesia padecía persecución, en ese tiempo crecía. En lugar de que se apagara la iglesia, pues más se prendía, más se encendía y más ferviente era el amor y la fe. A aquellos tiempos en los que más o menos hay paz, más o menos ahorita vivimos en paz, todo tranquilo y hay mucha indiferencia, y no era la situación en la que vivía Tesalónica. La iglesia de Tesalónica estaba dentro de una ciudad con mucha economía, con mucho dinero y con mucho poder acerca de los judíos de la sinagoga, y los que llegaban a creer en el perdón de pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo eran perseguidos. No solamente quisieron matar a Jasón, no solamente quisieron matar a Pablo y a Silas, más bien querían matarlos a todos aquellos que habían creído en el Señor Jesús. Estaban padeciendo persecución, pero a la vez que estaban padeciendo persecución, ellos mismos no se callaban, no cerraban sus bocas, daban testimonio del poder de perdón de pecados de nuestro Señor Jesucristo, y entonces la iglesia iba creciendo. Vamos a leer aquí en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Porque ustedes mismos saben, hermanos, dice Pablo, que nuestra visita a ustedes no resultó en vano, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como saben, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciarles el evangelio de Dios en medio de gran oposición, en medio de gran persecución, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podíamos serles carga como apóstoles de Cristo. Y vamos a terminar aquí en el verso 7. Dice, antes fuimos tiernos entre ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Padre, en este momento venimos a tu presencia y venimos con alegría y con gozo, porque tú, Señor, eres nuestro guardador, nuestro sustentador, y en este momento, Señor, te rogamos humildemente que tu palabra hable a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos transforme a cada uno, para que cada uno de nosotros vivamos, seamos, hagamos como te agrada a ti. Ayúdanos, Señor, para que esta palabra dé fruto en nuestro corazón. Al 100 por 1 te lo rogamos en Jesucristo nuestro Señor. Amén.
vamos a empezar a analizar asuntos acerca de cómo somos nosotros, acerca de cómo es nuestra fe y acerca de cómo nos comportamos. En este momento primero vamos a ver el verso 7 y después vamos a regresar un poco a los versos anteriores. Dice Pablo, dice, fuimos tiernos. ¿Cómo dice que fueron? Tiernos. Dice, fuimos tiernos entre ustedes, hermanos, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Esto de la nodriza, pues nosotros sabemos que es una señora que se alquila o se presta para alimentar un hijo que no es de ella. Y aquí Pablo nos está haciendo una comparación de sí mismo. Y nos está diciendo, Pablo y Silas fuimos para los hermanos, para ustedes hermanos, fuimos como una nodriza. Y los tratamos, como dice aquí, con ternura, como si fueran nuestros propios hijos. Los hombres, mujeres y niños que vienen a la iglesia, ¿de quién somos hijos? Somos hijos de Dios. Pero Dios busca pastores, busca servidores para cuidar a sus hijos que vienen a la iglesia, sus hijos que han creído en Él. Entonces, el Padre que ha establecido los ministerios, a cada uno de nosotros también nos ha dado un ministerio para que cuidemos el rebaño, para que cuidemos las ovejas, para que cuidemos a los hombres, a las mujeres, a los niños que vienen a buscar la presencia de Dios. Y dice Pablo, fuimos tiernos entre ustedes, así como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. El término nodriza pues ya casi no se utiliza. Actualmente lo que se utiliza es un término que es niñera lactante. Entonces, la niñera pues sabemos que es una señora que se presta, se alquila, que trabaja cuidando niños. Pero hay algunas niñeras que también se dedican a alimentar a los bebés. Alimentar a los bebés con leche materna es la mejor alimentación que se le puede dar a un bebé. No es lo mismo darle su fórmula láctea, su Cresilac, su Cerelac, su leche en polvo. No es lo mismo darle con mamila que darle directamente de el vientre del cuerpo de una madre. Cuando nace un bebé y necesita su alimentación, la mamá tiene que decidir si darle su propia leche o darle una fórmula láctea. Pero alguna madre, alguna mujer que acaba de parir, que acaba de tener a su hijo y que no tiene la leche materna, pues aún se puede buscar a una niñera lactante. Aquí en el DIF, en México, hay una oficina en donde ayudan a las señoras que no tienen su leche materna para buscar a alguien que les ayude a alimentar a su hijo o a su hija para que pues empiece a recibir pues no solamente el alimento, porque también se recibe gran parte de la condición y de la resistencia física. Son cosas que no se pueden sustituir, pero así como no se puede sustituir la leche materna, tampoco se puede sustituir el alimento espiritual para un recién nacido en Cristo. Y para alguien que está recién nacido en Cristo, el Señor Jesús nos ha
formado en grupos, en iglesias, para que los que tenemos el ministerio de cuidar a los hijos de Dios, lo hagamos con ternura y como si fueran nuestros propios hijos. ¿Y qué puedo decir acerca de esto? Esto seguramente que lo tendría que estar hablando una hermana, una mamá, una señora que ha tenido a sus hijos y que nadie mejor que ella explica cómo se cuida a un recién nacido. Y así, exactamente de esa manera que una mamá cuida a su bebé, de la manera en que una mamá se desvela por el recién nacido, de la manera que una mamá se entrega por el recién nacido, de esa manera es como Pablo cuidó a los hermanos de allá de Tesalónica. Antes fuimos tiernos entre ustedes, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Me gustaría preguntarles, y ayúdenme a pensar, ¿qué sería lo contrario a ternura? ¿Agresividad? ¿Aspereza? ¿Sin amor? ¿Con rudeza? ¿Con brutalidad? ¿Agresivos, grotescos? Sí. Entonces, aquí Pablo nos está mostrando que hay dos maneras y dos posibilidades de tratar a los recién nacidos en Cristo. O los tratamos con ternura, o los tratamos con brutalidad y agresividad. Sin embargo, Pablo nos dice, nosotros fuimos entre ustedes como nodrizas. Y eso es lo que, miren, por una parte es el mensaje que nosotros tenemos, el mensaje de salvación, el mensaje de una nueva y mejor vida en Cristo. Pero por el otro lado es el trato que nosotros damos a esos recién nacidos. Si nosotros somos ásperos, somos rudos, somos agresivos con esos recién nacidos, entonces significa que no estamos haciendo ni como Pablo, ni como el Señor Jesús. El mensaje, pues el mensaje de la salvación es indiscutible, eso no tiene discusión, pero la forma en que nosotros nos comportamos, eso sí tiene mucha discusión. Y esto también es un milagro, no es algo que tenga que ser forzado, sino que es algo que el Espíritu Santo hace nacer en nosotros, si nosotros hemos sido llamados para un ministerio. Si el Señor Jesús nos ha llamado para el ministerio y nos ha dado los recursos, entonces el Señor Jesús nos dará ese amor y esa ternura que se requiere para tratar a los recién nacidos. Y los recién nacidos, pues nosotros también consideremos que son bebés de Dios, no son nuestros. Entonces tampoco podemos nosotros tratarlos así como dice Pablo que no lo hicieron ellos, ni con brutalidad, ni con rudeza. Tenemos que encontrar la manera de que nuestras palabras sean sazonadas, de que nuestra forma de ser cambie, y si quizás no lo somos así, pues entonces vamos a tener que entrar en un tiempo de oración para rogarle al Señor que transforme nuestra vida y que nos vaya acomodando a como Él es, a como es el Señor Jesús. Me regreso al verso 5, dice Pablo una explicación
de lo contrario de la ternura. Nosotros podemos entender que lo contrario de la ternura pues es la agresividad y la brutalidad, pero ¿qué es lo que Pablo está mencionando exactamente como lo contrario a la ternura? Verso 5 dice, nunca usamos palabras lisonjeras. Palabras lisonjeras quiere decir nunca los adulamos, nunca los halagamos falsamente. Dice Pablo, nosotros no hicimos eso. Y entonces parte del trato que a veces podríamos dar a los hijos, a los bebés de Dios, y que no es agradable a Dios, es usar palabras aduladoras, palabras lisonjeras o palabras que halagan falsamente. Y esto nos llevaría a que si vamos a decirle algo a algún hermano, debemos de ser cuidadosos en qué es lo que vamos a decir. Y por el otro lado, si vamos a tratar de halagar a una persona, hay que halagarla, pero con algo que sea cierto, no con algo que sea falso, nomás para tratar de atraerlo, porque tarde o temprano él se va a dar cuenta que le estamos hablando con palabras lisonjeras y él va a terminar haciéndose a un lado. Puede ser que no nos reclame, es un bebé. ¿Qué podemos esperar de un bebé? No podemos esperar una madurez, no podemos esperar una buena respuesta. ¿Qué se puede esperar de un bebé? Solamente que coma y quizás que sonría. Es lo más que podemos esperar. Podemos esperar que llore, que chille, que grite, que se queje. Y eso lo sabemos muy bien los que hemos tenido hijos, que eso es lo que hace el bebé. Cuando mucho, si nos va bien, el bebé después de comer y después de que se le cambió su ropita y sus pañales y que se le puso unos calcetines que le queden bien y que no le aprieten, pues por fin puede ser que nos regale una sonrisa. Pero nada más. No puedo esperar gran cosa a cambio de un bebé, además de una sonrisa. Y sin embargo, son los bebés de Dios. Son los bebés de Cristo. Dice, nunca nosotros usamos palabras lisonjeras. Como ustedes saben, tampoco encubrimos avaricia. ¿Y a qué se refiere a encubrir? La avaricia se refiere a la ambición que a veces hay en ciertos lugares de meter más gente para que vengan y dejen riquezas, para que vengan y dejen parte de su sueldo. Pero esto tampoco, dice Pablo, tampoco hicimos esto nosotros. De manera que estamos aprendiendo que la rudeza hacia los bebés de Dios, hacia los recién convertidos, hacia los recién nacidos, la rudeza incluye palabras y también incluye intenciones de obtener provecho de ellos. Es completamente ilógico pensar que si mi bebé tiene 2 meses, 3 meses, 6 meses, que después de que yo le cambié el pañal y le di de comer, es ilógico estar esperando que el bebé me dé un billete de a 500. ¿A qué edad podría esperar que después de darle de comer a un hijo, él me regrese un billete de 500? ¿A qué edad? Quizás a los 37, a los 20, a los 18, a los 12. No podemos estar esperando algo a cambio de un bebé. Y esto lo hemos platicado muchas veces. La iglesia es de Cristo. Los hijos son de Él. Nosotros somos servidores.
¿Porque nos obligaron? No, porque nosotros quisimos y aceptarlo. Estuvimos de acuerdo nosotros en ser nodrizas y en ser cuidadores de bebés. Del bebé nunca vamos a recibir nada a cambio. Del que se recibe es del Padre de los bebés. Es el Señor Jesús. Él es el Padre eterno. Él es el Padre. De Él podemos esperar. Y esperamos y recibimos. Pero de los bebés de Cristo no podemos estar esperando que nos pongan un billete de a 500 o que nos entreguen un carro o una casa. No. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Dice, eso no lo hemos hecho nosotros entre ustedes, ni les hablamos con palabras aduladoras, ni tampoco esperamos que nos den nada a cambio. Nosotros les servimos como se debe de servir, con ternura, sin esperar nada a cambio. No puedo tratar bien a una persona nada más para que venga y se presente en la iglesia, y si no se presenta en la iglesia, entonces arremeto contra él y lo trato mal. No podemos estar haciendo esto. El Señor Jesús nos dice, trata a mis bebés con ternura, porque los bebés pertenecen al reino de los cielos, pertenecen a Dios, y si nosotros como servidores verdaderamente hemos sido llamados y estamos haciendo nuestro trabajo con amor, entonces vamos a servir a los bebés. Ahorita me acordé de una vez que le estaba cambiando el pañal a uno de nuestros bebés y ¿qué creen que me dio a cambio? Pues me hizo pipí en la cara. Y ya me imagino, esa vez, pues, aún lo recuerdo, pues ni me enojé ni me dio coraje, lo tomé con calma. Pero los hijos van creciendo y ya después uno de los hijos, él se va a acordar, estaba en el carro, y al carro le había puesto unas bocinas nuevecitas. Y el bebé tan tierno de quizás 3, 4 años, ¿verdad? El niño se voltea sobre las bocinas y se vomita y ahí deja, me fregó las bocinas. Y me molestó mucho y me dio mucho coraje. Las bocinas nuevas. Y ahí se sacude uno como padre y también ahí se sacude uno como siervo de Dios. Porque ahí la pregunta era, ¿qué vale más? ¿El hijo o las bocinas? Y yo decía, pues, por supuesto que vale más mi hijo, pero eso no significa que me eche a perder las bocinas. Pero ya, así estaban las cosas. Y así están las cosas también con los hermanos. Los tratamos bien y los tratamos con ternura y les hablamos palabras honestas, palabras amables, y el hermano termina haciendo algo que a nosotros nos disgusta. Tenemos que tomarlo con paciencia porque nosotros ahora sí que nos prestamos delante del Señor para atender a sus hijos. Continúa en el verso 6. Dice, no buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podíamos ser de carga hacia ustedes como apóstoles de Cristo. Un papá que se recarga sobre sus hijos y que está esperando que lo mantengan los hijos. Como ya te crié con ternura, ahora me tienes que mantener. Pues eso es algo que tendría que salir del corazón de un hijo, pero si no sale del corazón de un hijo, ¿cómo vamos a obligarlo? De ninguna manera. Si después de haber invertido mucho en el trato y en el cuidado de un bebé y no obtenemos nada a cambio, pues no hay un contrato que hayamos establecido de que yo te voy a atender por venir a la iglesia y tú tienes que hacer esto y lo otro y aquello. No, eso no existe y no es así.
son los hijos de Dios, son los bebés de Dios, y nosotros nos prestamos para cuidarlos y para atenderlos, y debemos de estar dispuestos a no recibir nada. Es más, debemos de estar dispuestos a no recibir probablemente nada bueno. Y aún así, seguirlos sirviendo con alegría, porque son los bebés de Dios, no son nuestros. El que nos llamó para atenderlos es el Señor. Y el que nos recompensa es el Señor. Y si ellos, los bebés, deciden no seguir, nosotros tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para que ellos se sientan que fueron tratados con ternura, con alegría, con amor. Y entonces, en la Nueva Traducción Viviente dice: como apóstoles de Cristo teníamos el derecho de hacerle ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes. Dice Pablo a los tesalonicenses: no, yo tenía todo el derecho de exigirles, si te vas a presentar y vas a estar aquí a tales horas y vas a venir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo, todo el día completo. Dice Pablo, yo tenía todo el derecho a exigirles, sin embargo, ¿qué hice? Me quedé callado y esperé para que cada uno le diera al Señor como propuso en su corazón. No con tristeza por ser forzados o tratados con brutalidad, ni por obligación porque les exigimos, porque Dios ama al Hijo que da con alegría. Dice Pablo, no buscamos la gloria de los hombres, no fuimos una carga a ustedes. Entonces, Pablo está diciendo, no les hablamos con palabras lisonjeras, no tratamos de obtener provecho de ustedes, no buscamos su reconocimiento, el reconocimiento de los bebés de Dios, y tampoco fuimos una carga para ustedes. Dice, nosotros fuimos como una nodriza, los tratamos con cariño, con estimación, los tratamos con afecto, los tratamos con blandura, los tratamos con delicadeza, los tratamos con suavidad y con amor. Así es como dice Pablo, yo los traté a ustedes. Y así como Pablo trató a los hermanos bebés espiritualmente de Tesalónica, así es como el Señor espera que nosotros hagamos con los bebés de Dios que Él nos dé a cuidar aquí en Pachuca. Y para terminar, los invito a que vayamos a Isaías 53. Isaías 53:4 dice, ciertamente el Señor llevó nuestras enfermedades. El Señor sufrió nuestros dolores y fue azotado, herido y abatido por nosotros. Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos curados. Y aún así, todos nos descarriamos como ovejas, como bebés. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en su Hijo
el pecado de todos nosotros. El Señor, angustiado y afligido, cerró su boca. Como un cordero, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus peluqueros, enmudeció, no abrió su boca. Después de todo lo que el Señor Jesús sufrió y padeció, aquí por supuesto lo estamos viendo en la forma de profecía, pero todo esto el Señor Jesús ya lo cumplió, y lo cumplió por todos y cada uno de nosotros. Y si el Señor Jesús hizo esto por ti y por mí, ¿qué no deberíamos hacer nosotros por cada uno de los bebés de Dios? Y estamos hablando acerca del ambiente de la iglesia, pero esto también se puede y se lleva al ambiente de la familia, al ambiente del trabajo, a todo ambiente en donde nos desenvolvemos. Porque puede ser que la abuelita o el abuelito o el papá, la mamá o los hermanos, quien ustedes gusten pensar, el cuñado, la cuñada, los hijos, los padres, en quien lo pensemos, ¿quién de ellos no es un bebé de Dios? ¿Y quién de ellos merecería que en lugar de tratarlo con ternura, lo tratemos con rudeza? ¿Quién merecería que nada más estemos buscando sacar provecho de una persona? ¿Quién merecería que estemos nosotros buscando la manera de abusar de otras personas? ¿Quién merece eso? Por supuesto que nadie lo merece, mucho menos en la casa de Dios. Esta es una invitación de Pablo para que nosotros aprendamos a tratar con ternura a toda criatura de Dios, a todo hijo de Dios, lo merezca o no lo merezca. Aun que nosotros pensemos que no lo merece, o aun que nosotros lleguemos a pensar no es hijo de Dios, aun con eso, nosotros, como dice Pablo, no tendríamos derecho de tratarlo con rudeza. Después de ver que el Señor Jesús, todo lo que padeció por nosotros, y aún así lo hizo con amor, y aún así guardó silencio, aún así enmudeció, aún así no abrió su boca ni para maldecir ni para hostigar. Vamos a orar para terminar. Señor Jesús, la verdad sí reconocimos que el precio de llevar nuestras enfermedades, nuestros dolores, el precio de padecer los azotes que nosotros merecíamos, fue algo infinitamente grande, fue algo infinitamente justo. Pero aún así, tú, Señor, lo hiciste. Y pagaste con gusto para darnos una nueva vida a nosotros. Y tú conoces nuestro ser, tú conoces
nuestro hablar. Tú conoces nuestros pensamientos, Señor. Ahora, Padre, te rogamos que tu Espíritu trabaje en nuestro interior. La verdad es que no hay una sola criatura que mereciera ser tratada con rudeza. No hay un solo bebé tuyo, mi Señor, que merezca que nosotros siempre estemos tratando de obtener provecho de él. De ninguna manera, Señor. Más bien, ahora, Padre, te rogamos que así como tu Hijo Jesucristo, así como Pablo, aprendió a tratar con cariño, con delicadeza, con ternura a los demás. Señor, ayúdanos a nosotros. Espíritu Santo de Cristo, te rogamos que muevas nuestras fibras interiores, que nos hagas ver realmente cómo somos, no solamente hacia tus bebés, sino hacia todos aquellos con los que nos desenvolvemos. Señor, siempre estamos pidiendo que queremos ser parecidos a ti. Pero cuando las situaciones, los problemas, las discusiones vienen, se nos olvida y hacemos todo lo contrario. Pero ahora, Señor, quita esta ceguera de nuestra mente, quita esta ceguera de nuestros sentimientos. Transforma, Señor, nuestros pensamientos y ayúdanos para darnos cuenta que tú, Señor, mereces algo mejor. Ayúdanos para darnos cuenta que tú nos llamaste para ser tus ministros, tus hijos. Y nosotros aceptamos ser tus ministros. Nosotros aceptamos ser como Pablo, nodrizas. Pero ya en los hechos, muchas veces nos molesta lo que sucede y muchas veces arremetemos contra tus criaturas. Señor, perdónanos. Perdónanos porque no hemos sido como tú. Que tu Espíritu, Señor, arranque todas esas raíces de hostilidad, de amargura. Que ninguno de nosotros seamos ásperos, ni rudos, ni agresivos con ningún otro. Transfórmanos, te rogamos, Señor. Que cuando tú vengas encuentres fe, pero una fe que se ha convertido en acciones y que se ha convertido en amor y que se ha convertido en un buen trato entre nosotros, pero también, Señor, entre tus bebés, tus recién nacidos. Señor, sabemos que tú nos has llamado para mucho más que esto, pero también sabemos que tú, Señor, nos has de pulir para que sobreedifiquemos sobre tu fundamento, Señor, porque tu fundamento es eterno. Señor, gracias, gracias. No nos dejes, Señor, no nos sueltes, que el día de mañana, que el día de pasado, que el jueves, el viernes, aún sigamos recordando que tú, Señor, padeciste por nosotros y enmudeciste, y que de igual manera tú, Señor, nos has llamado para padecer
por tus recién nacidos, para padecer por los que nos rodean y aún así guardar silencio en vez de ofender. Que tu gloria resplandezca en nuestras palabras en esta semana. Te lo rogamos en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.